Bueno, ahí estamos. 28ª jornada de liga. Solo comedias entretenidas. Así que no vengas con historias de feos años y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes. Damián anota para la Vila, pone el 0-1, minuto 15. Muy bien, Damián. El segundo. ¿Cómo lo vio Ruyedes? ¿Y cómo la finaliza Damián? En el 24-02. ¡Qué parada en el 27! ¡Qué mérito tiene este chico! Ruyer. Le devolvió el favor. 34-03. Nos vamos. Fuera de área. 12 minutos quedan. Estamos en el minuto 22. Parece el Cristiano Ronaldo. Vamos a ver a Antonio. ¡Wow! ¡Hostia! Vaya con Antonio. Espectacular. 0-4. En el 33. ¿Qué misil lanzó? Bueno, se va a convertir también en el máximo goleador del grupo, ¿no? Está en la lucha. Gol. En el 35 puso el primero el Sanz. Vamos a ver si pone el segundo el Sanz. De penalti. Sí, imparable. 2-4. 37, 7 minutos por el final. Y el Jorge bien mal parado, en esa entrada. Ha chocado contra dos y contra la pelota. Se viene otro. Y el Damián cruzando solo. Sentenció la Vila. Puso el quinto. 2-5 en el 41. Joel ha sido el autor de ese quinto. Ahí está Oscar, se va Jorge. Saludo de compañeros. Qué difícil es ganar una liga, y formar parte de la historia más todavía, como lo va a hacer este juvenil A, que se va a convertir en el mejor juvenil de la historia del club. Buenísimo. Joel de nuevo. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta para la Vila. Esto es una fiesta para este juvenil. La historia de una liga. Final. No esperó a David. Deportividad, todavía no hay fiesta. Aquí tenemos al nuevo campeón del grupo 4. Sometimes I don't know why. At times it goes by